Lo que vamos a ver hoy son las funciones. Las funciones van a tener una pequeña diferencia con los procedimientos, pero que la harán muy grande, porque esto al final le va a dar una utilidad muy diferente. Y es que la gran diferencia entre una función y un procedimiento es que la función devuelve un valor. Bien, pero esto hará que la forma de utilizarla sea muy diferente. Entonces, lo primero deciros es que las funciones las estuvimos utilizando de tal forma que o modificaban cosas en la base de datos o por lo general lo que vimos nosotros en los ejemplos del martes era que mostraban información por pantalla. Bien, la función no va a mostrar nada por pantalla, lo podríamos hacer también, ¿vale? Pero cuando nosotros creamos una función es para que no haga eso, sino para que devuelva el valor. Luego ya desde fuera de la invocación a la función, pues haremos que ese dato que haya devuelto o bien lo manejemos o bien lo imprimamos por pantalla directamente. Pero no trataremos de mostrar información dentro de la función. No haremos llamadas a que se muestre información por pantalla dentro de la función. Bueno, pues la forma de crear una función se ve la pantalla, ¿no? En el Meet. La forma de crear una función es similar a crear un procedimiento. Se podría hacer desde aquí, desde rutinas, dándole agregar rutina y aquí elegimos en lugar de procedimiento, elegimos función. Nosotros vamos a ver cómo se hace mediante SQL. Bien, la sintaxis sería la siguiente. Create function, el nombre de la función, aquí el parámetro seguido del tipo. El tipo, por ejemplo, podría ser int. Bien, hasta aquí todo como en el procedimiento, excepto que sustituimos procedure por función. Y ahora viene añadirle el return. Return, y aquí a continuación pondríamos el tipo de dato que devuelve. Por ejemplo, si va a devolver un entero. Luego pondríamos el begin y el end. ¿Vale? Si yo ejecuto esto, funcionará. No. Perdón, es returns. Vale, en tercera persona. Bueno, y ahora me está diciendo el error que da es que no devuelve ningún valor. Claro, pero el problema es que si ahora le pongo aquí return 1 punto y coma, pues ya está fallando porque he metido 2 puntos y coma. ¿Os acordáis de cómo se solucionaba esto? Con el delimiter. Vale. Que está diciendo que no devuelve. No sabía yo que era tan puntilloso esto. Bueno, voy a llamarle ya que estamos, le llamo cuadrado y va a devolver el cuadrado del parámetro que se le pase.
A ver. A ver ese error, porque esto ya... Pues... Pues en este caso yo ya no entiendo el... A ver si es por haberle puesto banan uno, pero... Voy a coger esto. Y voy a salir. Bueno, voy a probar, no sé, igual esta versión que no me permite si no leo, si no leo datos, pero a ver. Por ejemplo, le voy a llamar. Voy a hacer que me devuelva el nombre de el nombre de un usuario de la base de datos a partir de su ID. ¿Vale? Entonces tendrá que devolver varchar de 50. En ese caso haríamos lo siguiente. Select era socio, perdón. Socios punto nombre. Y lo que hago es que el dato que devuelve la select la tengo que meter en una variable. ¿Vale? Y lo hago con into. Lo que pasa es que tenía que haber declarado la variable antes. Aquí pongo set n igual a comillas, comillas, comillas. Y entonces lo que digo es que meta el resultado del select, lo meta en la variable n. Y ahora hago from socios where socios.socid es igual a la variable que hemos recibido como parámetro, que sería id. Por último, quedaría devolver
devolver la variable en la que hemos metido el nombre. Y esto... Esta función... Y esto de verdad es que no le veo ya sentido ninguno a que esté fallando. Voy a probar a crearlo con el formulario. La rutina, función. Voy a empezar con cuadrado. Recibe un valor que es X. Y aquí le ponemos return X por X. Y esto sí. Esto sí que se lo ha tragado. No. ¿Cómo? A ver, ¿qué estaba pasando? Pues no pone al final, no se puede añadirlo ahí. Pues no lo sé. Yo en la versión que yo tengo en casa esto no aparece. El error que te daba ponía no sé qué. Sí, sí, ponía que no tenía ninguna de estas opciones establecidas. Pero yo os puedo decir que yo lo que he trabajado hasta ahora desde casa o por lo menos desde este portátil, no me da esos fallos. La verdad es que aquí tengo el 18 y aquí tengo el 20 del Ubuntu. No sé si es que ha habido en la actualización del MySQL hay que añadirle esto, pero por todo lo demás es que se ve igual que lo que yo he hecho. Pues nada, le pondremos esto después. Bueno, ahora, ejemplo. Vamos a hacer ahora el ejemplo de crear una función y que esta función devuelva. Por cierto, vosotros el martes, cuando yo hacía los procedimientos, desde casa lo probabais también. Sí, el código que yo estaba escribiendo lo probasteis en vuestra casa. Es que me temo que pueda pasar de que ese también estuviera fallando, que habría que ponerle también el no deterministic y tal. Sí, pues bueno, podemos hacer create. Vamos a ver. La verdad es que yo, en todos los ejemplos que puse, había un select, lo cual puede hacer que. Lo cual podía hacer que no fallara. Ujú.
No, para el procedimiento no. No, digo, sí, vale. Digo, para el procedimiento no es necesario, al menos si metemos el select. Bueno, pues vamos a crear ahora la función. En este caso, vamos a hacer una función. Bueno, vamos a seguir sin acceder a la base de datos, ¿vale? La siguiente función que vamos a crear va a, pues va a calcular la potencia y la va a mostrar por, bueno, y va a ser lo que va a devolver. Entonces, creamos función, el nombre, base, que es un entero, y altura, que es otro entero. Ah, dile que vuelva a intentarlo. O, porque que quizás ha sido un momento en el que yo no estaba mirando. ¿Cómo? No. A ver si. No. Ahora sí. Era Víctor, ¿no? Vale. Bueno, creamos el acumulador que lo iniciamos a 1. Creamos el contador que lo iniciamos a 0. Y usamos el while, vale, que era while do, mientras que el contador sea menor de... vale, es que no base y altura, era base y exponente. Sí. Mientras que sea menor que el exponente, hacer que el acumulador sea igual al acumulador por la base y el contador se actualiza en 1. Y aquí ponemos un end while. Y aquí devolvemos el acumulador. Me está marcando. Ah, vale.
Porque hay que poner el return. Al ejecutar esto, pues volverá a dar el error que habría que poner, no. Eso yo creo que se pone aquí. Yo creo que con esto ya funcionaría. Algo está equivocado en la línea 2. Vamos a ver, porque es que, perdonad, el no deterministy este, yo no sé dónde se mete. El código este, esto tiene que estar bien. Entonces, voy a hacerlo desde las rutinas. Voy a crear una nueva función. Base y exponente. Y aquí le añado esto. Vale, no sé si es porque... Oh, no es capaz de poner el begin. No. Joder. Pues vamos a ver. Sí. Y decís que en los ejemplos que habéis buscado, sí que aparece. ¿Cómo? Espera, voy a buscar el error este que significa, porque ya digo que el año pasado no funciona. Y con la versión 18 del Ubuntu no hay ningún problema.
Bueno, aquí me va a decir lo del delimiter. Normal que... ¿Cómo? Ah. Bueno, entonces ponemos aquí el delimiter. A ver si es por eso, hay que establecer, pero vamos, no creo que sea esto. Nada. Ah, que pone que se soluciona con poniendo eso en la consola. Bueno, esto lo puedo poner también desde aquí. Si tengo permisos, claro. Vale. Vale, ahora sí. Bueno, pues esto lo pondré en los apuntes, ¿no? Vale, que hay que poner. Estoy seguro que estas preguntas son bastante. Ah, no, pues hace 6 años. Pues se ve que en las otras versiones que yo estoy trabajando, esta variable global ya venía establecida uno. Bueno, pues después de esto que ha dado tantos problemas, vamos a ver cómo usar la función. En este caso, como ya digo, la función será invocada por su nombre y devolverá un valor. Con lo cual, con ese valor deberemos trabajar de alguna forma. Y es que lo haremos simplemente como si fuera un campo de una select. Con lo cual ponemos select potencia 2,10. Pero que funcione, porque aquí también decía de poner esto en el fichero de configuración del MySQL.ini, aunque bueno, es lo mismo, pero parece ser que supongo que serán dos formas de hacerlo. Continuamos y bueno, pues vemos que funciona. 2 elevado a 10 es 1024. Bien, funciones, realmente nosotros lo que nos va a interesar de las funciones es crear funciones que consulten la base de datos y que nos calculen determinados valores de la base de datos y nos lo devuelvan. Eso, pues lo haremos como había puesto antes, metiendo lo que devuelve una select, metiéndolo en una variable. Entonces, bueno, vamos a hacer, por ejemplo, una función que se le pasa como parámetro el ID de un socio de la base de datos y nos devuelva el nombre del socio. Socio ID int y va a devolver varchar, bueno, returns, se me ha olvidado. Returns varchar 50. Begin. Delimiter $.
Bien. Lo que nos devuelva habrá que meterlo en una variable. Por lo tanto, declaramos primero la variable. Y a continuación hacemos la select. La select va a ser una select normal, excepto que el valor se devolverá en un... Se meterá en la variable mediante into y el nombre de la variable. Y ahora ya seguimos con from socios where socios ID, y esto lo tenemos que igualar al ID que recibimos como parámetro. Por último, devolvemos esa variable. ¿Vale? Bien, esto se lo traga y además va a funcionar. Si hacemos select le he llamado nombre socio de 1, pues me dará el nombre del primer socio. Bien, he dicho que la sintaxis es correcta y además funciona, pero es que puede pasar que la sintaxis sea correcta, pero luego la función no, valga la redundancia, no funcione. ¿Por qué? Vamos a irnos al código. Bien, aquí en el código podemos observar que estamos metiendo en una variable el resultado de una select. Bien, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si, porque aquí yo lo he dejado, he construido el código de tal forma que nos va a devolver una sola cadena? Porque solo va a haber un registro que responda al where, ¿vale? Porque el ID lo identifica, pero ¿qué pasa si nos equivocamos y la select devuelve más de una fila? Pues al igual que pasaba en las subconsultas, habrá un error. Ese conjunto de variables no se puede meter, es decir, ese conjunto de nombres que devolvería no se puede meter en una variable y daría fallos. Por ejemplo, si yo le pongo aquí más, le damos a continuar y podéis ver que esto se lo ha tragado. La sintaxis es correcta y se ha podido crear la función, pero la función va a fallar. Lo vemos, resultado compuesto de más de una línea. Entonces son cosas que debemos controlar, ya digo, igual que hacíamos cuando construíamos consultas con subconsultas, que teníamos que tener claro que solo podía devolver un valor. La función es así, la función solo puede devolver un valor, ya sea entero, varchar, etcétera, pero tenemos que asegurarnos de que solo devuelva un valor. Y eso significa que solo puede devolver, en el caso de que tomemos los valores de una select, la select solo puede devolver una fila y una columna. ¿Vale? Pues más ejemplos respecto de respecto a esto. Pues bueno, vamos a hacerlo una con varias tablas. Por ejemplo, uno que devuelva. Bueno, podríamos hacer que devolviera varios valores de tipo texto, pero bueno, hoy no estamos viendo todavía tipo texto, estamos solo viendo con números. Pero, por ejemplo, una función que tú le pongas el ID del autor
y te devuelva el ISBN del libro más vendido. ¿Vale? En este caso ya tenemos que ir empezando a hacer consultas algo más complejas. De función, creamos una función, se va a llamar más vendido. Y va a recibir un entero, devuelve, bueno, le vamos a poner que sea un varchar de 50, va a devolver el título. No va a devolver el ID, es decir, el ISBN. Creamos la variable y a continuación hacemos la select. Tendríamos que poner select libros.título into arroba título. Bueno, y ahora es cuando viene realmente el ejercicio. Habría que terminar de construir la select de tal forma que nos quedásemos solo con un título, con el más vendido. Lo haríamos from libros join. ¿Os acordáis de la base de datos? Detalles.libro libros ISBN. Bueno, y ahora habría que agrupar por bueno, pues por el título, por ejemplo. ¿Cómo? Ah, sí, group by. Y ahora habría que ordenar, y aquí es realmente donde es realmente donde conseguimos la selección del libro más vendido. Habría que ordenar de qué forma. ¿Por? No, descendente. Tiene que quedarse arriba el más vendido. Pero la cuestión es que es por el campo y es que hay que sumar detalles, cantidad. ¿Sí? ¿Estabais diciendo algo? Sí, también. El orden, ¿vale? Y esto daría error, obviamente, porque tenemos que hacer que solo devuelva una fila. Limit 1. Le ponemos el punto y coma y devolvemos título. Bien. El select se llama más vendido. Más vendido de 1. Y yo creo que nos dirá el Quijote. ¿Será? Sí, Don Quijote de la Mancha. ¿Vale? Así que funciona. Si hago más vendido de 2, pues ya es un autor diferente. Así que ya saldrá. Uy, uy, uy. A ver. ¡Ah! Vale. Falta una cosa. ¿Por qué me está dando siempre el Quijote? ¿No le he puesto?
No, porque no he tenido en cuenta para nada. No he tenido en cuenta el parámetro, no he tenido en cuenta el autor. Que había que decirle, o en este caso se podía hacer tanto en el. No, no, sería en el where. Sería en el where. Where. eh, libros. Autor sea igual a autor, que es el. Ay, no, punto y coma ahí no. Que es el parámetro que está recibiendo. Sí. Select. Además, podemos usar la función varias veces en en el mismo select. Así que lo voy a poner así. Y efectivamente ahora ya sí que salen autores diferentes. Bueno, pues lo dejamos aquí. Y pues nada, mañana prometo que no habrá tantos fallos. Que irá la cosa más rodada. Ya mañana, pues. No, quizás hasta el martes estaré dando teoría, ¿vale? Y el martes ya pondré tarea para ir realizando todo esto. Pero mañana seguiremos avanzando porque esto quedado en lo mínimo. Nos damos cuenta que aquí se nos abren muchas posibilidades. Podemos combinar el código, es decir, podemos combinar los if con los while, con tal, con los select. Con lo cual se nos abre un gran abanico de posibilidades respecto a ejercicios y podemos obtener mucha potencia en todo esto. Yo la verdad es que cuando he estado trabajando en bases de datos, estas cosas no las utilizaba porque mi jefe era partidario de no meter funciones almacenadas porque si en un futuro queríamos cambiar la base de datos, eh, nos estaba obligando a volver a reprogramar todos estos procedimientos. Entonces, yo cuando me he dedicado a esto, esos procedimientos almacenados no los utilizábamos. El código lo metíamos mediante el lenguaje de programación. En tu caso, el Visual Basic, PHP, bueno, el que fuera. Pero la verdad es que esto, todo lo que nosotros le metamos a la base de datos en procedimientos y funciones almacenadas, se va a ejecutar muchísimo más rápido que lo que va a poder hacer el lenguaje de programación. ¿Vale? Bueno, pues lo dejamos aquí.